Antes de que empiece la información central, queremos que presiones la campanita al lado del botón de suscripción para que te enteres cada vez que subimos un video de noticias o informaciones importantes. Todos sabemos que Daddy Yankee goza de una gran fama, grandes premios y grandes récords, teniendo fundaciones en varios países latinos para alimentar niños y para que los presos estudien y salgan con conocimientos de trabajo a la calle. Pero hay unos que otros casos sobre Daddy Yankee, los cuales no conocía, y te lo presentamos a continuación. Muchos artistas han acusado a Daddy Yankee de estafador. Empezamos con una lista de ellos. Tommy Viera. Tommy Viera fue el primer exponente en grabar en el primer CD de Sangre Nueva, producción que vendió más o menos 1 millón de copias. Tommy, participando pues con un hombre que es reconocido en el mundo entero, Daddy Yankee, el cual lo presentó en este tema titulado Vamos a romper la disco. También participó en la exitosa película Talento de Barrio, en la cual Daddy Yankee fue protagonista. Tuvieron unos cuantos problemas cuando Tommy Viera, quien estaba firmado por el Cartel Records, su compañía, se retiró acusando al Big Boss que lo había estafado y luego haciéndole varias tiraderas al propio Daddy Yankee, como el tema Que se tiren o se mueren, las cuales no tuvieron mucho éxito. Pero la pregunta es, ¿en realidad fue estafado Tommy Viera? Hay otros casos de estafa de los cuales le comentamos. Falo tuvo rivalidad al principio de su carrera con Daddy Yankee. Le tiró en la canción Knockout de Guataúba de King of New York, volumen 1. Eso enfureció a Falo, y en un concierto, al finalizar, Falo esperó a Daddy Yankee con su corillo y se cuenta que se dio tremenda trifulca. Daddy Yankee luego de esto llamó a su corillo también, y frente a la puerta de la casa del mismo Falo también le armaron tremendo rollo, una pelea la cual muchos cuentan no le fue nada bien a Falo. Luego de esto se arreglaron las cosas. Falo volvió como corista de Daddy Yankee y locutor del programa radial del cual Daddy Yankee era dueño, y fue despedido sin razones, ya que Daddy Yankee nunca supo explicar por qué tal despedida, y a Falo solo se le dijo que era una reducción de personal, cosa que le tomó por sorpresa, ya que Daddy Yankee estaba en uno de sus mejores momentos con la exitosa producción Barrio Fino y su gran pegada con La Gasolina. También luego de la despedida le lanzó una tiradera llamada Cuando un humilde se revela. Cochinola, muy conocido por aquel famoso tema titulado Cochinear. Más problemas se presentaron cuando Cochinola, su antiguo corista, firmado también por el cartel, dijo que también lo había estafado y se retiró yendo a la empresa WY Records de Wisin y Yandel, quien hasta le hizo una tiradera, la cual no he podido encontrar en internet. Hasta el mismo Cochinola le hablé sobre esto y nos dijo que si la conseguía, que se la enviemos, ya que hasta él la perdió. Cochinola luego arregló su diferencia con el Big Boss y hoy es su corista. Colombo Rubirosa. Colombo Rubirosa fue un rapero dominicano el cual falleció en el año 2012 en la cárcel. Llevó una larga amistad con Daddy Yankee, aseguraba haber estado firmado con su compañía, el cual conoció en el 1996. Colombo aseguraba haber escrito temas como Machete, Rompe y Dos Mujeres, la cual asegura que pueden darse cuenta de que fueron escritas por él, ya que tiene muchas jergas dominicanas, además de haberlo ayudado en varios temas cuando era Winchester 3030. Este artista se quejaba de que Yankee lo abandonó, nunca le pagó por sus letras que le hicieron ganar hasta Grammy Latino. Colombo lo acusaba de estafa, ya que luego de la gran pegada de Daddy Yankee con su disco Barrio Fino, nunca volvió a buscarlo. Colombo también llegó a lanzarle tiraera a Daddy Yankee, recordándole lo que le había hecho, como podemos escuchar en el siguiente corte del tema titulado El Hervedero. Yo tengo mi radio, tengo mi bujía, yo no le robo de archivato ni a policía, que Yankee mangó un Grammy con la letra mía y cuando volvió al país ni me conocía. Me dio par de pesos, dije pa' firmarme, no mentira, radio fue involucrada, me dio sueño, dije pa' ayudarme, y lo único que hizo fue engañarme. Colombo Rubirosa dejó un hijo, el cual hoy aspira a ser artista. Este niño sale al lado de Arcángel en el tema junto a Bad Bunny, grabado en República Dominicana, titulado Ya me acostumbré. Nomar Ayala, quien es hermano de Raymond Ayala, nombre verdadero de Daddy Yankee, fue el manejador de este artista por varios años. Luego fue despedido por su propio hermano, lo cual parece no terminó de buena forma, y se dijeron unas que otras cosas en diferentes entrevistas.
Nomar hoy es cristiano, al igual que Melvin Ayala, su otro hermano, el cual es cantante urbano cristiano. Hoy la familia está toda reconciliada, siendo la mayoría cristiana, excepto Coral y Daddy Yankee, ambos hermanos. Eddie D fue el coautor del hit del 2004 de Daddy Yankee, La Gasolina. En una antigua entrevista hecha en el programa del fallecido Corporán de los Santos, Sábado de Corporán, Eddie D admitió que La Gasolina la escribió Daddy Yankee, pero que él lo ayudó a arreglar algunas barras y letras, las cuales a Eddie D no le gustaban, y que luego Yankee no le pagó ni un centavo por haber sido el arreglista de este gran hit. Por lo tanto, este no fue el real conflicto entre estos dos artistas. Eddie Ávila tenía una mala relación con Daddy Yankee debido a algunos problemas personales, que se agravaron cuando Yankee publicó su éxito, Grito Mundial, en una fecha muy cercana a la de la próxima canción de Eddie D, Eso no va conmigo, según declaraciones del propio Ávila. Las líneas dedicadas en este último tema a Ayala fueron añadidas después del suceso antes mencionado, puesto que en la letra original Eddie D no hablaba sobre su ex compañero. Los Panama Papers. El artista Raymond Luis Ayala, más conocido como Daddy Yankee, apareció dentro de la enorme filtración de información de los Panama Papers, según informó el Centro de Periodismo Investigativo CPI de Puerto Rico, liderado por la periodista puertorriqueña Omaya Sosa. En documentos y grabaciones se reveló que el cantante tenía un complejo corporativo para ceder los derechos de uno de sus conciertos en Perú a cambio de transferencia de $350,000 a una cuenta bancaria en el extranjero a través de una compañía offshore. Al 2015, el cantante, cuyo nombre de pila es Ramón Luis Ayala, y su esposa Miredi González Castellanos tenían un total de 8 propiedades en Puerto Rico, incluyendo su residencia en Vista Mar Marina y su finca El Cartel, en la hacienda Carabalí de Luquillo, y 2 propiedades en Florida, según declaró el propio cantante a la Corte Federal en un interrogatorio. Asimismo, alquila periódicamente para sus paseos de placer un yate de 100 pies en la Marina Puerto del Rey de Fajardo, que tiene un costo semanal estimado de $30,000, informaron 2 fuentes que hablaron bajo condición de anonimato. Caso de amante. Este problema en el 2007 fue a causa de que se publicaron fotos de Daddy Yankee con una supuesta amante. Esto causó revuelo, pero no era su amante, sino que las fotos habían sido tomadas antes del 2004, durante un show en una discoteca. En una entrevista, él aclaró que las fotos eran viejas y en esos tiempos los shows eran sin censura. Aunque las fotos están un poco fuertes, podemos entender que sus shows, antes de la gran fama que tiene y goza en estos momentos, eran para público un poco más under. ¿Cuál de estos casos no conocía? Déjanos tus comentarios. Además, te pregunto, ¿has visto a Daddy Yankee alguna vez sin t-shirt? A continuación te dejamos 2 videos en los cuales te mostramos una recopilación de fotos en las cuales Daddy Yankee aparece sin camiseta, y un segundo video el cual te muestra 20 curiosidades más que no sabías sobre Daddy Yankee. Esperemos que lo disfrutes. No olvides darle a me gusta a este video y seguirnos en nuestro Instagram oficial, La Patana Musical.